Virgen a los 20 años, fue obligada a casarse con un general sin alma. Clara, una joven inocente de 20 años, fue obligada por su familia a casarse con un temido general sin alma. Su vida se convirtió en una prisión silenciosa, llena de miedo y humillación. Pero cuando un joven teniente cruza su camino, nace una conexión prohibida que despertará en ella la fuerza para luchar por su libertad. Una historia de amor, coraje y redención que demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, el amor puede triunfar. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así podremos seguir creando historias como esta. Clara tenía apenas 20 años cuando su vida cambió para siempre. Era una joven radiante, conocida por su belleza tranquila y mirada profunda que escondía sueños llenos de romanticismo y esperanza. Había crecido entre los campos dorados de Andalucía, España, en una familia tradicional y conservadora que veía en ella la promesa de ascender socialmente. Pero la inocencia y dulzura que adornaban su rostro se desvanecieron abruptamente cuando una noche su madre entró a su habitación con una noticia que destrozaría su alma para siempre. «Clara, hija mía», comenzó su madre con voz firme, pero temblorosa, incapaz de mirarla a los ojos. «Tu padre y yo hemos decidido que te casarás con el general Arturo Montesinos. Es lo mejor para nuestra familia, debes entenderlo». La joven sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El general Montesinos era conocido por su frialdad, crueldad y la dureza con la que dirigía sus tropas. Tenía más del doble de la edad de Clara, y las historias sobre su falta de compasión llenaban de miedo el corazón de cualquiera. Clara intentó suplicar, sus ojos llenos de lágrimas desesperadas. «Madre, por favor, no me obliguen a casarme con un hombre que no amo, que ni siquiera conozco», exclamó con voz quebrada, buscando una señal de piedad en el rostro de su madre. Pero la decisión estaba tomada. «No hay lugar para discusiones, Clara. Tu deber es obedecer», dijo su madre, saliendo de la habitación y cerrando la puerta tras de sí, dejando a la joven hundida en una soledad amarga. Los días que siguieron fueron los más dolorosos en la corta vida de Clara. En cada prueba de vestido, en cada joya escogida para el día de la boda, sentía que una parte de ella moría lentamente. El miedo y la angustia se apoderaron de sus noches, atormentándola con pesadillas, donde veía al general Montesinos con una sonrisa fría, acercándose para aprisionarla en una jaula dorada, sin salida ni esperanza. Llegó el día de la boda. Todo estaba preparado con lujo extremo, demostrando el poder y prestigio del general. Clara, vestida con un vestido blanco espléndido, parecía más pálida y frágil que nunca. Mientras caminaba lentamente hacia el altar, sentía que cada paso era una sentencia irrevocable hacia una vida sin amor. A lo lejos, Arturo Montesinos la observaba con sus ojos helados, sin la mínima señal de emoción o afecto. Cuando finalmente estuvo frente a él, Clara levantó la mirada buscando desesperadamente algún gesto humano, alguna chispa de compasión. Pero solo encontró indiferencia, una indiferencia que hizo añicos cualquier pequeña esperanza que le quedara. En ese momento, mientras el sacerdote pronunciaba palabras que para ella eran condenas eternas, Clara notó una mirada distinta entre los invitados. Un joven teniente llamado Miguel, cuyos ojos mostraban una tristeza profunda, como si pudiera leer la tragedia que se ocultaba detrás de su rostro inexpresivo. Clara comprendió entonces que su destino estaba sellado, atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre cruel, y con el corazón golpeando fuertemente al descubrir, demasiado tarde, que quizás había alguien allí que podría haberla amado realmente. La inocencia de Clara murió en ese altar, y ahora debía enfrentar una vida desconocida llena de sombras, secretos y una lucha constante por recuperar su alma perdida.
Después de aquella ceremonia, donde cada juramento sonó más a sentencia que a promesa, Clara sintió que atravesaba un túnel oscuro hacia un destino incierto y frío. El general Arturo Montesinos jamás mostró ni la más leve señal de ternura hacia ella, ni una caricia, ni una palabra amable. Su actitud distante y autoritaria dejó en claro desde el primer instante que para él, Clara no era más que otro trofeo en su colección, una pieza valiosa que aumentaba su prestigio frente a la alta sociedad española. La celebración que siguió al enlace se realizó en una mansión majestuosa propiedad del general. Sus enormes jardines estaban iluminados con luces que parecían querer disipar, en vano, la frialdad reinante. La fiesta fue espléndida, llena de personajes influyentes, aristócratas y militares. Todos brindaban por la unión de Arturo Montesinos, pero ninguno parecía notar que Clara, la novia, lucía como una figura decorativa, ausente de toda alegría, con la mirada perdida en algún punto lejano, ajena a las risas y al bullicio. Mientras observaba el esplendor vacío del salón, Clara sintió una profunda nostalgia por la sencillez de su vida anterior. Recordó los días cálidos en Andalucía, cuando caminaba libremente por el campo, soñando con el día en que encontraría el amor verdadero. Ahora, en cambio, estaba rodeada de lujos, pero nunca antes se había sentido tan pobre en su corazón. Entonces, un momento, tratando de escapar brevemente de aquella multitud indiferente, salió al balcón, buscando aire fresco. Ahí, bajo el suave resplandor de la luna, sus ojos volvieron a cruzarse con los del joven teniente Miguel, aquel hombre que había percibido su tristeza en la iglesia. Miguel se acercó lentamente, y aunque parecía nervioso por la situación, habló con una voz firme y gentil. «Señora Clara, perdone mi atrevimiento, pero no he podido evitar notar que está sufriendo. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?» Clara sintió un nudo en la garganta. Hacía días que nadie le preguntaba cómo se sentía realmente. Con esfuerzo, trató de contener las lágrimas que empezaban a inundar sus ojos. «Gracias, teniente, pero me temo que nadie puede hacer ya nada por mí». Miguel, visiblemente conmovido, bajó la voz aún más, cuidando que nadie pudiera escucharlo. «Señora, yo sé que el general puede ser un hombre difícil. He visto sus maneras y temo sinceramente por su bienestar. Si alguna vez necesita ayuda, por pequeña que sea, cuente conmigo. Mi lealtad está con el honor, no solo con los rangos militares». Aquellas palabras tocaron profundamente el corazón de Clara. Era la primera vez en semanas que sentía una pequeña chispa de humanidad y calidez entre tanta indiferencia y crueldad. Sin embargo, justo cuando iba a responder, una voz dura y fría resonó detrás de ellos. «¿Qué hacen ustedes aquí afuera? Clara, regresa a la fiesta inmediatamente. Y usted, teniente, retírese ya, si no quiere tener problemas». Era Arturo Montesinos, cuya mirada severa y amenazante hizo estremecer a ambos. Miguel hizo una leve reverencia antes de alejarse con rapidez, lanzando una última mirada preocupada hacia Clara, quien sintió que una débil esperanza se esfumaba frente a ella. Durante el resto de la noche, Arturo estuvo especialmente atento a Clara, no con afecto, sino con vigilancia obsesiva. Sus ojos eran como dagas que parecían querer castigar cualquier mínimo gesto de independencia. La boda terminó sin más incidentes, pero en el interior de Clara, una tormenta de sentimientos encontrados había comenzado a gestarse. Al finalizar la fiesta, cuando la última copa se vació y el último invitado abandonó el lugar, Clara fue conducida hasta su habitación matrimonial. El general entró después, cerrando la puerta con firmeza. Ella sintió como el miedo se apoderaba nuevamente de todo su cuerpo, paralizándola en su lugar. Arturo la observó fríamente y sin ninguna muestra de ternura, habló en tono autoritario. «Clara, quiero que entiendas algo claramente. Ahora eres mía. Deberás cumplir con tus obligaciones como esposa y no aceptaré ninguna desobediencia. Si intentas avergonzarme o desafiar mi autoridad frente a los demás, lo lamentarás profundamente». Clara apenas podía respirar ante aquellas palabras amenazantes, comprendiendo que había entrado en un mundo peligroso y cruel. El general,
abandonó la habitación sin más, dejándola sola en aquella cama fría y enorme, donde las lágrimas brotaron imparables, como un río silencioso que reflejaba el dolor inmenso de un matrimonio impuesto, sin amor, sin esperanza. En esa noche eterna, Clara supo que no solo había perdido su inocencia, sino también la posibilidad de ser feliz. La promesa que Miguel le hizo en aquel breve momento de conexión era lo único que quedaba para mantener viva una pequeña chispa en su corazón. Ahora sabía que tendría que enfrentar día tras día una vida llena de silencios, amenazas y soledad. Pero, en medio de aquella oscuridad absoluta, una leve determinación empezó a nacer en su alma. La idea de que algún día encontraría el valor suficiente para luchar por su libertad, por su felicidad, por recuperar todo lo que le había sido robado. Aunque ahora Clara estaba atrapada, en lo más profundo de su ser empezaba a arder una pequeña llama de rebeldía que con el tiempo podría convertirse en un incendio imposible de controlar. Después de aquella primera noche aterradora, la vida de Clara se convirtió en un ciclo insoportable de soledad, tristeza y miedo constante. El general Arturo Montesinos mostró desde el inicio un carácter implacable que parecía no tener límites ni compasión alguna. Cada día comenzaba con órdenes estrictas, miradas de desprecio y palabras duras que herían el alma de Clara más profundamente que cualquier castigo físico. Pronto, Clara entendió que para Arturo no era más que una posesión valiosa que debía cumplir con expectativas impuestas, siempre impecable, siempre sonriente ante los demás, jamás mostrando un ápice de su verdadero sufrimiento. Su esposo controlaba cada movimiento que hacía, limitaba al extremo las visitas a sus familiares, impidiéndole tener contacto con el mundo exterior, manteniéndola prácticamente prisionera en aquella mansión gigantesca que más parecía una aula dorada. Una tarde, mientras caminaba por los amplios jardines de la mansión, intentando respirar aire fresco y aliviar su agobiante sensación de cautiverio, Clara escuchó una discusión que provenía del despacho del general. Sin quererlo, se acercó sigilosamente y pudo distinguir claramente la voz de Arturo, áspera y colérica, reprendiendo violentamente a un joven soldado por haber cometido un pequeño error en una operación militar. «Eres un inútil, un cobarde», gritaba Arturo, su voz llena de rabia. «No toleraré incompetencias en mi batallón. Si vuelves a fallarme, pagarás con tu vida». Clara retrocedió aterrorizada, comprendiendo mejor que nunca la verdadera naturaleza de su esposo. No era solo frío e indiferente con ella, era despiadado con todos aquellos que se cruzaban en su camino. Desde entonces, cada día se convirtió en un acto de supervivencia, evitando en lo posible enfurecerlo, tratando de ser invisible para pasar inadvertida ante su ira. Pero ni siquiera su sumisión y obediencia extrema lograban protegerla del todo. Un día, durante una cena de gala con importantes miembros de la alta sociedad, Arturo la ridiculizó frente a todos los invitados simplemente porque Clara había olvidado una regla menor de protocolo. Ante la mirada atónita de decenas de invitados, Arturo dijo en voz alta y burlona: «Disculpen la torpeza de mi esposa. Parece que ni siquiera es capaz de recordar cómo comportarse correctamente en sociedad». Las risas discretas de algunos invitados fueron como puñales para el corazón de Clara. El rostro de la joven se ruborizó intensamente y sintió cómo se le humedecían los ojos de vergüenza y humillación. Intentó excusarse con voz débil, pero Arturo no se lo permitió, interrumpiéndola con dureza. «Mejor guarda silencio, Clara. No hagas el ridículo más de lo que ya lo has hecho». Esa noche, en la soledad de su habitación, Clara lloró hasta quedar sin fuerzas, sintiendo que la crueldad de su esposo comenzaba a destruir lentamente cualquier esperanza de felicidad o dignidad. Era consciente de que para Arturo Montesinos su sufrimiento no significaba nada y que probablemente él disfrutaba de ver cómo se derrumbaba poco a poco, doblegada bajo el peso de su autoridad y poder. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Arturo tenía una obsesión:
Deseaba desesperadamente un hijo varón que perpetuara su legado y prestigio militar. Una mañana fría, entró abruptamente en la habitación de Clara, interrumpiendo su descanso, y con voz dura sentenció: «Ya ha pasado tiempo suficiente desde la boda, Clara. Espero noticias pronto. Necesito un hijo, y más vale que cumplas pronto con tu obligación. Si me decepcionas en esto, te aseguro que tu vida será aún más miserable de lo que ya es». Aquellas palabras le provocaron a Clara un frío profundo en el corazón. Entendió perfectamente la amenaza implícita en las palabras de Arturo. Su vida estaba en juego si no cumplía con las expectativas impuestas por él. Este nuevo miedo se sumó a los anteriores, haciéndola vivir en un estado de angustia constante, preguntándose si algún día lograría tener algo de paz, o al menos escapar de aquella prisión disfrazada de hogar. Para soportar el dolor y el aislamiento, Clara comenzó a escribir en secreto un diario. En él volcaba todo aquello que no podía expresar en voz alta: sus angustias, sus miedos y también sus esperanzas ocultas. Aquellas páginas se convirtieron en su único refugio, donde podía liberar la pesada carga que llevaba sobre los hombros sin miedo a ser juzgada o castigada. Cada noche, escondida bajo la débil luz de una vela, escribía con mano temblorosa: «Mi vida es un infierno del que no puedo escapar. El hombre con quien comparto cada día no tiene alma ni misericordia. Me he convertido en una sombra, sin voz ni voluntad, pero aún guardo en secreto una pequeña luz, una esperanza de que algún día esta pesadilla termine». Sin saberlo, esas palabras algún día se convertirían en la evidencia más clara de su sufrimiento, y también en la clave que podría cambiarlo todo. Así, día tras día, Clara intentaba sobrevivir bajo la opresión despiadada del general Arturo Montesinos, aferrándose a pequeños momentos de paz que encontraba en sus escritos, sin imaginar que muy pronto su vida daría un giro inesperado y peligroso, llevándola hacia caminos que jamás habría imaginado recorrer. Una tarde gris y melancólica, la rutina amarga de Clara tuvo un giro inesperado. El general Arturo había sido invitado a participar en unas maniobras militares en una pequeña aldea del interior, cerca de las montañas. Clara, obligada a acompañarle para aparentar ante la alta sociedad una imagen de esposa devota y complaciente, sintió que aquella salida, aunque supervisada, era una breve pausa del encierro constante en la mansión. En el fondo de su corazón guardaba la tenue esperanza de respirar aire fresco, aunque fuese solo por un instante. Al llegar al pueblo, Arturo dedicó la mayor parte del día a supervisar las maniobras, dejando a Clara en manos de algunas esposas, de oficiales. Mientras ellas charlaban distraídas, Clara aprovechó un instante para alejarse, caminando lentamente por un sendero rodeado de árboles hacia una pequeña iglesia que había visto desde la distancia. Dentro del templo, Clara encontró la tranquilidad que tanto anhelaba. Sentada frente al altar, sus pensamientos se perdieron en recuerdos de su juventud, cuando soñaba con un amor sincero, lejos del control y la dureza que ahora gobernaban su vida. Las lágrimas comenzaron a deslizarse suavemente por sus mejillas, y sin darse cuenta, dejó escapar un sollozo profundo que resonó por el recinto vacío. Una voz familiar interrumpió aquel momento de vulnerabilidad. «Señora Clara, ¿está usted bien?». La joven levantó la vista sobresaltada y vio frente a ella al teniente Miguel, el mismo hombre que había mostrado preocupación en su boda. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. Miguel estaba ahí, con sus ojos profundos y sinceros, mirándola con una mezcla de respeto y auténtica preocupación. «Perdone, teniente, no quería que nadie me viera así», respondió con timidez, secándose rápidamente las lágrimas. Miguel se acercó lentamente, manteniendo siempre un respeto prudente. «Señora, no tiene que ocultar sus lágrimas conmigo. Sé que vive una situación muy difícil. Lo he visto desde el primer momento. No merece sufrir así». Clara lo observó en silencio, conmovida por aquellas palabras llenas de compasión. Sentía que Miguel podía comprender el dolor que llevaba guardado desde hacía tanto tiempo. Por primera vez en meses, la joven sintió que no estaba completamente sola.
Gracias, teniente, susurró Clara con voz suave, quebrada por la emoción. Usted no sabe cuánto significan esas palabras para mí. Miguel respiró profundamente, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solos, y con voz aún más baja dijo: «Desde que la vi en esa iglesia el día de su boda, no he podido olvidarla. Su tristeza me ha perseguido cada día. No quiero que siga sufriendo así. Dígame, ¿hay algo que pueda hacer por usted? ¿Alguna forma en la que pueda ayudarla?» Clara sintió cómo una corriente cálida le recorría el cuerpo. Aquel hombre, casi desconocido para ella, estaba arriesgándose al ofrecerle ayuda. Sabía perfectamente que cualquier intento de contacto podría significar un enorme peligro para ambos, pero aún así, una fuerza inesperada la impulsó a confiar en él. «Miguel, estoy atrapada en una vida que nunca elegí. Mi esposo es cruel y peligroso, y temo lo que pueda hacer si llega a descubrirnos hablando así. Pero su simple preocupación ya me ha dado más esperanza de la que jamás imaginé volver a sentir». Miguel miró fijamente los ojos de Clara, intensificando la conexión profunda que comenzaba a formarse entre ellos. Lentamente tomó la mano de Clara entre las suyas, brindándole un gesto cálido y sincero, una caricia sutil pero poderosa, capaz de derribar cualquier muro de indiferencia que ella había construido para sobrevivir. «No está sola, Clara. Encontraré la forma de ayudarla, lo prometo». La joven sintió que su corazón latía con una intensidad que hacía tiempo había olvidado. Aquel momento se quedó suspendido en el tiempo, lleno de una emoción pura e intensa que ambos sabían que nunca podrían olvidar. Sin embargo, aquella conversación íntima y breve fue interrumpida por un ruido repentino desde el exterior. Ambos reaccionaron rápidamente, separando sus manos justo antes de que apareciera en la puerta uno de los soldados del general. «Señora, el general está buscándola. Debe regresar inmediatamente». Clara asintió rápidamente, lanzando una última mirada a Miguel, quien con discreción inclinó ligeramente la cabeza en señal de despedida. Mientras regresaba junto al soldado hacia donde se encontraba Arturo, la joven sintió que en su interior había nacido una nueva determinación, una fuerza desconocida que no había sentido antes. Desde ese momento, cada día en la mansión se volvió más soportable gracias al recuerdo de Miguel. En las largas noches solitarias, Clara evocaba la imagen del joven teniente, su voz cálida, la sinceridad en sus ojos y la promesa hecha en aquel templo. A pesar de que la amenaza constante de Arturo seguía presente, ahora había una pequeña llama de esperanza en su alma, alimentada por la posibilidad, por remota que fuera, de volver a encontrarse con Miguel. Aquella inesperada conexión se convirtió en el secreto más preciado de Clara, la única fuente de alegría en medio de su cautiverio. Sin embargo, también sabía que esa esperanza era peligrosa, que podía poner en riesgo no solo su vida, sino también la del único hombre que había mostrado verdadero interés por su bienestar. Pero en su corazón ya no había marcha atrás. Aquella breve conversación había despertado algo profundo en Clara, la certeza de que merecía una vida mejor, una vida donde pudiera amar y ser amada sin miedo ni cadenas. Decidió entonces que, aunque fuese arriesgado, protegería esa chispa con todas sus fuerzas, esperando pacientemente el día en que, quizás, pudiera liberarse definitivamente del general y recuperar la felicidad robada. La esperanza que había renacido en Clara tras su breve encuentro con Miguel fue como una brisa fresca en medio del desierto, pero pronto se transformaría en tormenta. La mansión del general Montesinos no era solo un hogar, era una fortaleza vigilada por ojos invisibles, donde los rumores se filtraban como serpientes por los pasillos. No pasó mucho tiempo hasta que una de las criadas, temerosa o tal vez leal al general por conveniencia, dejó entrever que Clara había sido vista conversando a solas con el joven teniente Miguel. Aunque no había habido nada más que palabras y una mirada sincera, en los ojos de Arturo cualquier cercanía entre su esposa y otro hombre era una afrenta imperdonable. Una noche, Clara entró a su habitación y encontró su escritorio revuelto.
El diario en el que cada noche volcaba su alma ya no estaba en su escondite secreto. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Buscó con desesperación entre las sábanas, debajo de la cama, dentro de su armario. Nada. La puerta se abrió bruscamente. Arturo Montesinos sostenía el diario en una mano y un cigarro encendido en la otra. Su mirada era tan fría como la muerte. «Así que este es tu verdadero rostro», dijo, lanzando el diario sobre la cama abierta por una página que hablaba de Miguel. Una pobre muchacha soñadora que todavía cree en cuentos de amor. Clara intentó hablar, defenderse, pero Arturo no le dio oportunidad. La tomó del brazo con fuerza, dejándole marcas en la piel. «¿Te atreviste a humillarme?», rugió. «¿Crees que puedes jugar con mi nombre, con mi honor? Voy a enseñarte lo que significa la traición». Esa noche, por primera vez, Clara sintió un miedo tan visceral que le impidió siquiera llorar. Arturo no levantó la mano para golpearla, pero sus palabras fueron cuchillas. Le prohibió salir de la mansión, confiscaría todas sus pertenencias personales y la obligaría a permanecer encerrada en su habitación bajo vigilancia constante. El castigo no era físico, pero era una ejecución lenta de su libertad y su dignidad. Y no se detuvo ahí. Al día siguiente, ordenó la inmediata reubicación del teniente Miguel a una zona de conflicto en el norte del país. Era una misión peligrosa, una especie de castigo encubierto. Clara se enteró de la noticia por boca de una de las criadas, que entre susurros le dijo: «El teniente partió esta madrugada. Lo enviaron a una región donde apenas hay comunicaciones. Dicen que es una trampa». Clara sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Qué haría si Miguel no regresaba? ¿Y si moría por su culpa? Durante los días siguientes, Clara fue humillada públicamente por su esposo. En un almuerzo con altos mandos militares y esposas influyentes, Arturo fingió simpatía frente a los demás, pero cada gesto estaba cargado de veneno. Con una sonrisa cínica y voz de fingida ternura, soltó frases punzantes como: «Mi esposa últimamente está muy inspirada, incluso escribe diarios. ¿Qué artista tan sensible tenemos en casa?». Las risas cómplices de los invitados fueron el colmo de la crueldad. Clara, sentada con las manos tensas sobre el regazo, apretaba los dientes para no romper en llanto. Cada vez que sus ojos se humedecían, recordaba la promesa de Miguel, sus palabras llenas de dignidad: «No está sola». Y se aferraba a esa idea como quien se agarra a una tabla en medio del naufragio. La soledad en su encierro se volvió absoluta. Ya no tenía su diario, ni su jardín, ni la iglesia, ni a Miguel. Las ventanas de su habitación habían sido bloqueadas. Arturo, incluso, había ordenado que sus comidas le fueran llevadas por una sirvienta muda para evitar cualquier posibilidad de comunicación. Clara sentía que se estaba desvaneciendo poco a poco, reducida a una sombra que respiraba apenas, por costumbre. Pero fue precisamente en esa oscuridad donde comenzó a forjarse su resistencia. Mientras repasaba mentalmente cada línea escrita en su diario, revivía también la conexión que había sentido con Miguel, la compasión en sus ojos, su promesa. En el silencio forzado de su encierro, Clara decidió que no podía permitir que aquel castillo de horrores fuera su tumba. Si Miguel estaba en peligro por su culpa, tenía que encontrar la manera de ayudarlo, aunque eso le costara todo. Una noche, mientras la casa dormía y una tormenta rugía en el exterior, Clara escuchó un leve golpe en la pared contigua a su habitación. Se acercó, temerosa, pensando que era producto de su imaginación, pero volvió a sonar. 3 toques suaves, repetidos. Se trataba de una señal. Alguien, desde otra parte de la casa, quería comunicarse con ella. Su corazón latió con fuerza. ¿Sería uno de los criados? ¿Podría ser una oportunidad de escapar? ¿O tal vez noticias de Miguel? Ese instante marcó el comienzo de una nueva etapa en su calvario. Clara ya no era solo una víctima. Había cruzado el umbral del miedo y, aunque frágil, estaba dispuesta a enfrentarse al abismo. El castigo de Arturo, en lugar de doblegarla, había encendido en su interior una llama silenciosa de rebeldía. Lo que el general aún no sabía
era que su brutalidad había sembrado las semillas de su propia caída. Durante las semanas siguientes, la vida de Clara se convirtió en una cuenta regresiva silenciosa hacia lo desconocido. Aislada, vigilada y sin noticias de Miguel, su alma oscilaba entre la desesperanza y el deseo ardiente de liberarse. Sin embargo, aquellos misteriosos golpes en la pared, que al principio parecían insignificantes, se repitieron cada noche, con el mismo ritmo y en el mismo punto. Clara decidió arriesgarse. Con un pequeño objeto metálico, comenzó a raspar con cuidado la pintura vieja detrás de una cortina. Allí, descubrió una grieta diminuta en la pared que comunicaba con un cuarto de servicio olvidado. En ese cuarto vivía Carmen, una joven criada que trabajaba para el general desde niña y que secretamente despreciaba su crueldad. Carmen había leído partes del diario antes de entregarlo al general y al ver la furia desatada por su contenido, se arrepintió profundamente. Movida por la culpa y la compasión, decidió ayudar a Clara. «Señora, usted no merece esta prisión. Nadie merece ser tratada así», le susurró Carmen a través de la grieta una noche de tormenta. «El teniente Miguel, él no murió, pero está gravemente herido. Está en un puesto militar en las montañas, lejos de todo. Me he enterado por uno de los cocineros que trabaja allá. Aún vive, pero nadie sabe por cuánto tiempo». Esas palabras reactivaron todo el fuego contenido en el corazón de Clara. No podía permitir que Miguel muriera sin saber cuánto significaba para ella. Sabía que huir no solo era peligroso, era una locura. Pero también comprendía que quedarse era condenarse a una vida vacía, marcada por la represión y el dolor. Durante los días siguientes, Clara y Carmen trazaron en secreto un plan. Aprovecharían el viaje anual del general a una reunión militar en Sevilla, donde estaría ausente por 3 días. Con ayuda de un uniforme de criada y la complicidad de un chofer leal a Carmen, Clara abandonó la mansión en la madrugada más oscura del invierno, envuelta en un abrigo pesado y con el rostro cubierto por un velo. Llevaba consigo solo lo esencial y una carta que había escrito para Miguel en la que le confesaba todo: su dolor, su esperanza y su amor. El viaje hacia las montañas fue una odisea. Cada cruce militar representaba un riesgo, cada parada una posibilidad de ser descubierta. El chofer, hombre mayor y silencioso, no dijo una palabra durante las horas que duró el trayecto, pero su mirada reflejaba respeto. Sabía que estaba ayudando a alguien que había vivido demasiado tiempo en el infierno. Al llegar al puesto militar donde Miguel estaba hospitalizado, Clara fingió ser pariente de un herido. A pesar de las dificultades, logró convencer a la enfermera de turno de que la dejara entrar por unos minutos. Cuando vio a Miguel acostado en aquella cama de campaña, pálido y con el cuerpo vendado, algo dentro de ella se quebró y se fortaleció al mismo tiempo. «Miguel», susurró, acercándose lentamente a él, tomando su mano. «Estoy aquí. No me importa nada más. No podía quedarme sabiendo que estabas sufriendo solo». Miguel, al escuchar su voz, abrió lentamente los ojos. Una lágrima descendió por su mejilla. «Clara, ¿cómo?» Ella lo interrumpió con ternura. «Shh, no digas nada. Solo quiero que sepas que te amo. No sé cómo ni cuándo empezó, pero es verdad. He vivido prisionera todo este tiempo, pero contigo sentí lo que significa ser libre». El joven teniente, aún débil, apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Creí que nunca volvería a verte. Soñaba contigo cada noche, pero temía que ese monstruo te hubiera destruido. No pudo. Intentó romperme, pero no lo logró. Tú me diste fuerza sin saberlo». Permanecieron abrazados en silencio, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente fuera del hospital improvisado. Era como si el mundo se hubiera detenido, como si aquel breve instante reparara todo el daño, todo el sufrimiento acumulado. Pero Clara sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Arturo, al descubrir su fuga, los buscaría. Era cuestión de horas para que el infierno volviera a alcanzarlos. Sin embargo, esta vez no pensaba huir. Miguel debía sanar primero,
y ella haría lo que fuera necesario para protegerlo. Los días siguientes fueron dedicados al cuidado del joven. Clara, bajo una nueva identidad, se quedó como ayudante en el campamento. Nadie cuestionaba su presencia, pues la guerra y el caos hacían que las apariencias importaran menos. Y mientras Miguel se recuperaba lentamente, Clara comenzó a escribir nuevamente, pero ya no escribía desde el dolor, sino desde la determinación. Redactó una carta formal dirigida al Ministerio de Defensa, detallando los abusos cometidos por el general Montesinos, adjuntando copias de páginas de su diario que Carmen había logrado recuperar. Sabía que sus palabras podían ser desestimadas, pero también sabía que la verdad tenía un poder que ni siquiera un hombre como Arturo podía controlar para siempre. Así, mientras la nieve cubría las montañas y el viento helado golpeaba las carpas, Clara comenzaba a redimir su alma. Había sido obligada a casarse, maltratada, humillada, pero no derrotada. Porque ahora comprendía que el amor verdadero no se encontraba en los cuentos, sino en los actos valientes, en la resiliencia, en las decisiones que se toman cuando ya no queda nada por perder. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió viva. La denuncia de Clara fue entregada en secreto, gracias a la ayuda de un capitán retirado, amigo de Carmen, quien aún conservaba influencia dentro del Ministerio de Defensa. Aunque inicialmente fue recibida con escepticismo, las pruebas incluidas, fragmentos del diario, testimonios de criados y soldados humillados por Arturo y la lista de abusos que Clara detallaba con precisión, comenzaron a generar una ola silenciosa de murmuraciones y sospechas entre las altas esferas militares. El nombre del general Montesinos, hasta entonces sin mancha, empezaba a sonar con otro tono, uno de temor, pero también de duda. Mientras tanto, Clara seguía cuidando de Miguel, cuya recuperación avanzaba lentamente pero con firmeza. Día tras día, el vínculo entre ellos se fortalecía no solo por el amor que los unía, sino también por la certeza compartida de que estaban luchando juntos por una nueva vida, lejos de la sombra del pasado. Las cicatrices de ambos eran profundas, pero no los debilitaban. Les recordaban de dónde venían y cuánto habían resistido. Una mañana, una comitiva oficial llegó al campamento con órdenes firmadas por el alto mando. Arturo Montesinos debía presentarse de inmediato para responder a una investigación formal por abuso de poder, violencia psicológica y conducta deshonrosa. Cuando el general leyó el documento, su rostro se tornó rojo de ira. Golpeó la mesa, gritó, amenazó, pero esta vez sus gritos no intimidaron a nadie. Los soldados, acostumbrados a temerle, bajaban la vista con vergüenza. Algunos, incluso, se alegraban en silencio. El hombre que había sembrado tanto miedo ahora estaba solo. Clara fue notificada de la detención pocas horas después. Estaba junto a Miguel, lavando una sábana cuando llegó el mensajero. Al leer la carta, sus manos temblaron, no por miedo, sino por la magnitud del momento. Todo lo que había soportado, todos los pasos arriesgados, las noches en vela, los silencios forzados, la humillación, todo estaba dando fruto. Arturo enfrentaría la justicia y por primera vez su voz, tantas veces callada, sería escuchada. ¿Tienes miedo?, le preguntó Miguel, al notar su expresión. No, respondió Clara con una calma que sorprendía incluso a ella misma. Lo que siento no es miedo, es paz. El juicio se llevó a cabo semanas después en Madrid. Clara testificó ante un jurado militar con entereza, sin esconder su dolor, pero sin victimizarse. Su relato fue claro, firme, estremecedor. Varios testigos anónimos confirmaron su versión. Arturo, sentado frente a ella, la miraba con los mismos ojos fríos de siempre. Pero esta vez, Clara no bajó la mirada. Lo enfrentó con dignidad y, en ese cruce silencioso de miradas, le quitó el último poder que él creía tener sobre ella. El veredicto fue contundente: destitución inmediata del cargo, pérdida de honores militares y prisión preventiva en espera de juicio civil.
El general, alguna vez intocable, fue llevado esposado ante los ojos del mundo. La noticia se esparció como fuego en pólvora, convirtiéndose en símbolo de justicia para muchas otras mujeres silenciadas por el miedo. Clara y Miguel, por su parte, decidieron empezar de nuevo en una pequeña aldea cerca del mar, donde nadie los conocía y donde el pasado no era una sombra que los siguiera a cada paso. Allí, abrieron una pequeña biblioteca comunitaria, con una sala especial para mujeres que necesitaban apoyo emocional y orientación legal. Clara utilizó su historia no como un peso, sino como una bandera. Lo que antes la avergonzaba, ahora era su mayor fuerza. En una tarde soleada, mientras leía un libro bajo un árbol, Miguel se acercó con una caja pequeña en las manos. Clara lo miró con curiosidad y al abrirla encontró un anillo sencillo, delicado, con una inscripción en el interior. «Libre por fin. No necesito promesas eternas», dijo Miguel. «Solo quiero caminar a tu lado cada día, sin miedos, sin cadenas». Clara sonrió, con los ojos brillando por las lágrimas que esta vez no venían del dolor, sino del más puro amor. «Y yo», dijo ella, «también quiero ser libre contigo». Se abrazaron bajo el cielo limpio de su nueva vida, sellando con aquel gesto no solo un amor verdadero, sino la victoria de la esperanza sobre la opresión, de la dignidad sobre la crueldad. Porque incluso en la más profunda oscuridad, cuando el alma resiste, el amor siempre encuentra la forma de florecer. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.